La Biblia nos habla de la familia de Jacob, pero comienza con un soñador, con un jovencito que tenía aproximadamente 17 años. Ese jovencito se llamaba José. Este joven era un soñador. Este joven era amado por su padre Jacob. Tú eres parte de Dios, que dentro de tu familia tú eres la persona que Dios va a tomar para que te levantes. Se va a hablar de mucha familia, pero Dios va a comenzar a hablar primeramente de ti. Yo no te conozco, pero el Espíritu Santo de Dios te conoce. Así que tú tienes sueños de parte de Dios que se van a cumplir. Hay proyectos de Dios que se van a cumplir, porque Dios tiene propósito en tu vida. Y dice la Biblia que José era un soñador. Su padre lo amaba porque lo había tenido a su vejez. Y su padre le hizo una túnica de colores. Pero no te voy a hablar de la túnica de colores. Te voy a hablar de este tema, de que la cárcel no es tu destino. Dice la Biblia que Dios estaba con José. Dios le enseñó 2 sueños. Y dentro de esos 2 sueños dice que él le contó a sus hermanos, pero sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos no hablaban amablemente con José. El único hecho, hermano, porque José cargaba sueños de parte de Dios. Así que tú tienes que prepararte, que si tú cargas un sueño de parte de Dios, si tú cargas un proyecto de parte de Dios, si tú cargas un propósito de parte de Dios, y si tú tienes planes de parte de Dios en tu vida, tienes que entender que la gente se va a levantar contra ti. Tú tienes que entender que si tú cargas algo de Dios, va a haber gente que no va a hablar amigablemente contigo. Hay gente que va a querer contender contigo. Hay gente que te va a envidiar. Hay gente que va a obstaculizar el propósito de Dios en tu vida. José cargaba algo poderoso de parte de Dios. José cargaba sueños de parte de Dios. Y dice la Biblia que sus hermanos tramaron matarlo. Sus hermanos trataron y vieron la forma como asesinarlo. Pero dice la Biblia, hermanos, que no pudieron asesinarlo. Intentaron meterlo a una fosa. Pero dentro de eso, de una cisterna, dice la Biblia que él salió a pesar de que lo suplicaba a sus hermanos que lo dejen salir. Y ninguno de sus hermanos se atrevió a sacarlo, salvo que ellos declararon venderlo a los ismaelitas. Dios preparó ismaelitas, hermanos, para llevarle a su destino profético de José. Los ismaelitas aparecieron en el momento preciso para poder comprar a este hombre José. Así que te digo de parte de Dios que Dios está preparando ismaelitas para que te lleven al propósito de Dios. Dios está preparando ismaelitas para que te traigan la provisión de parte de Dios. Y vinieron estos ismaelitas y compraron a José y lo llevaron como esclavo. Estoy resumiendo esta palabra. Y lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo a Potifar. Pero dice la Biblia que Dios estaba con José. Así que te digo de parte de Dios que Dios está contigo. Te digo de parte de Dios que si tú cargas algo de Dios, Dios está a tu favor. Yo no sé si Dios está hablando a otras personas. Quizás los que se quieren llevar la bendición son los que están a través de las redes. Pero yo creo que aquí hay personas que quieren recibir, que tienen hambre y sed de la palabra. Y dice la Biblia que José llegó a Egipto y fue comprado por Potifar. Y Dios estaba con José. Todo lo que tocaba a José era prosperado.
era un varón próspero, porque Dios estaba con él. Te digo de parte de Dios que Dios te va a prosperar. Te digo de parte de Dios que Dios te va a prosperar, porque Dios está en el propósito, no en tu propósito, sino en el propósito de Dios. A su nombre, a su nombre. Y dice la Biblia que Potifar tenía su mujer, y la mujer de Potifar había puesto los ojos sobre José. José era de buena apariencia, algo churro como yo, simpático, a su nombre. Y dice la Biblia que la mujer de Potifar había puesto su mirada en él. Y dice que él le comenzó a buscar a José, a inquietar a José. Pero José dice que no atendía esas palabras. José no quería oírle. Ella le incitaba para que se acueste con ella. Pero José amaba a Dios, porque José entendía que si Dios no estaba con él, no iba a prosperar. Te digo de parte de Dios que si tú no tienes a Dios a tu favor, no vas a prosperar. Te digo que si Dios no está contigo, no vas a avanzar. Te digo que si Dios no está en el propósito, no vas a crecer. Y dice la Biblia que José no quiso oír de ninguna manera a la mujer de Potifar. Te digo en esta noche, hermanos, hay momentos que tú tienes que oír, poner oídos sordos a la voz de la mujer de Potifar. Tú no tienes que escuchar ninguna incitación a hacer el mal, porque a ti te llamó y te consagró Jesús de Nazaret. A ti te llamó el Espíritu Santo de Dios. Y dice que José, a tanta incitación, a tanta provocación de la mujer de Potifar, dice la Biblia que él huyó. Pero antes de huir, la mujer de Potifar asió de él y se quedó con su túnica. José huyó, pero esta mujer se encargó de calumniarlo. Esta mujer calumnió a José. Tú tienes que estar preparado a la persecución que te van a hacer, porque tú tienes sueño de parte de Dios. Tú cargas propósito de Dios. Tú cargas proyecto de Dios. Así que prepárate, porque te van a calumniar. La gente va a hacer oposición para ti. Va a ser oposición para tu llamado. Va a ser oposición para tu ministerio. Va a ser oposición para tu crecimiento. Pero prepárate, que Dios está contigo. Prepárate, porque Dios te va a llevar a otros niveles. Prepárate, porque Dios te va a levantar con poder y gloria. Y mira lo que pasó. Que José, al huir, la mujer de Potifar lo calumnió y habló a Potifar de él, y le dijo que José había abusado de ella, y que había abusado. Entonces Potifar creyó a la mujer y dice que lo tomó a José y lo metió a la cárcel. A su nombre. Lo metió a la cárcel a José. Pero dice la Biblia que a pesar que estaba en la cárcel, José, dice que la misericordia de Dios siguió con José. Dios estaba con José a pesar de que estaba en la cárcel. A pesar de que estaba en un momento de tribulación, de angustia en la cárcel, Jehová estaba con él.
Alguien está preparado para que Jehová esté con él. A pesar que esté en momentos difíciles, Jehová está contigo.